Hola. Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Todos nuestros invitados comparten la condición de ser invitados de lujo. Por eso están acá. Y otros de ellos comparten otra particularidad, que es la siguiente. Por una razón o por otra, son parte de mi historia. La invitada de hoy probablemente la conozcas. Es muy posible que haya muchas cosas de ella que ya sabes, pero hoy te vas a enterar de la conexión con mi humilde historia. Te cuento, con la esperanza de no estar abusando de tu tiempo en estas introducciones largas, pero te cuento que hace muchos años, once upon a time, in a faraway land, yo era un alumno de segundo año del colegio secundario. La profesora de inglés se había tomado licencia por un día. Nos habían traído una suplente, no sabíamos quién era. Y llega la suplente, una chica, permitíme decir, una chica muy bonita, que había venido muy bien arreglada para la ocasión, nerviosa, pero con mucho aplomo. Era una chica que podía tener 17, 18 años, que no se los dabas. Por eso cultivando un look muy formal para estar frente a chicos que teníamos 2 años, 3 menos que ella. Y fue mi profesora de inglés por un día. Han pasado los años, nos reencontramos. Han pasado. Y esa chica de la que te hablo se convirtió en alguien que seguramente conoces por una trayectoria importante en nuestro rubro, que es la profesora Laura Renard. Acá la estás viendo. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, me haces reír con el recuerdo de la profesora por un día. Tal vez nuestras audiencias jóvenes no les llame mucho la atención, pero era un colegio nacional, un colegio muy grande, Sí. ¿no? Tenía 10 divisiones de primero, de segundo. Era un 8 de colegio primero. Gigante. 8 de primero, el Colegio Nacional de Adrogué, donde yo estudié, Carlos estudió. Y bueno, si pasaba esto, que una profesora pedía licencia o pedía faltar un día con cierto aviso, se buscaba una suplente. Y así fue, yo estaba en un listado, yo estaba estudiando, en ese momento ya había empezado el profesorado, tenía a mi mamá que trabajaba ahí de preceptora, entonces ya estaba muy pendiente del listado. ¿Y podés venir por un día? Sí, y así fue. Así fue. Así fue que nos conocimos. Así fue que... Y así tuve unos días o 1 o 2 días en distintas divisiones, ¿no? Pero el único que se acuerda sos vos. Mirá vos, qué distinción. ¿Quién hubiera dicho que con el paso de los años íbamos a compartir la profesión y que nos íbamos a encontrar así por motivos ajenos a aquel querido Colegio Nacional Almirante Brown? Época de don Raúl Donantuoni de rector. Don Antuoni, Oscar Márcico. Sí. Claro, cuando yo llegué fueron los últimos días de Márcico. Márcico se jubiló, asumió don Antuoni, que era el vice, y cuando yo me fui del colegio al año siguiente, don Antuoni volvió a su cátedra de historia y asumió la rectoría Teresita Robles, profesora, lo que hoy es prácticas del lenguaje y antes era simplemente castellano. Sí, profesora mía de 5º año. Bueno, estas cosas así domésticas son inolvidables. Exactamente. Y acá nos hemos encontrado y
Bueno, después de aquel momento, bueno, estabas haciendo el profesorado en el Instituto Sáenz, ¿verdad? Sí, yo estudié en Lomas de Zamora. eh, en, en realidad en esa época era o el Joaquín o el Lenguas Vivas. Así es. Yo di ingreso en Ujú. el, bueno, y pasaban cosas rarísimas, por ejemplo, que Ajá, ponían el examen de ingreso el mismo día, cosa que ya se haga una selección natural, ¿no? Que no todos se sí, puedan presentar al Joaquín y al Lenguas Vivas, entonces ya ahí tuve que elegir y elegí el Joaquín y, y no aprobé. Bueno, sí, me saqué una nota, no era la nota suficiente como para llegar al cupo. Así que muy frustrada, me dijeron, bueno, está el Instituto Sáenz en Loma de Zamora, y yo dije, bueno, hago miren, este año. miren lo que se perdieron. Miren lo que se perdieron en los Joaquín. La Creo que me egresada de saqué lujo que podrían 5. tener hoy. Ahora ya ni me acuerdo, hace 40 y pico de años. Creo que me saqué un 5 y no era suficiente para el ingreso. Entonces, ya te digo, muy frustrada, me fui al Sáenz, hice el curso de ingreso, lo aprobé y con la idea de, bueno, el año que viene pruebo de nuevo. ¿Y Sí, cómo son las cosas? ¿Viste? Enseguida tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el Colegio Barker, en Loma de Zamora, que es un colegio bilingüe, que también fue como un segundo lugar donde yo me formé, porque uno se forma estudiando y se sí, forma trabajando. Entonces ya ahí, ya Lomas de Zamora me cautivó, me quedé con el Colegio Barker, fui maestra de cuarto grado durante muchos años, y con el profesorado y ya me olvidé del Joaquín y bueno, ya me quedé en la zona y hice mi carrera acá. sí, sí, ya ese error de no dejarte entrar ya lo habían cometido y bueno, No, entonces yo qué la vida, sabía en ese momento. Pero sí, pasaba eso, ¿no? Que había tanta demanda, que había muy pocos lugares para estudiar el profesorado de inglés, sí, entonces, bueno, pasaban estas cosas, ¿no? claro, y agregado el hecho de que como he hablado acá con otra Laura, con Laura Smuts, Ajá, colega nuestra, sí, amiga nuestra también, que también. está el tema que te dicen, usted es profesora de inglés, mire, mi hija también. Sí, Y vos tiene decís, 14 años y ya se recibió, sí. exactamente, sí, tiene 14 años y dio el first, que bueno, Bueno, en realidad mm, eso, ya te digo, estoy por cumplir 60 años, cuando yo tenía no la parece, edad que tenía cuando fui profesora tuya, 18, 20, mi mamá ya, que te conté que trabajaba en el sí, colegio, la he ya conocido, trabajaba como preceptora y también como secretaria. Entonces ella a veces atendía al público, la gente que se venía a notar, ¿no? Entonces ella hacía su pequeña militancia, ¿no? Y su pequeña evangelización, porque la gente venía y le decía, mi hija es profesora. ¿De dónde? Tiene cuarto año de... No, 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 no. Eso no es así. Entonces mi mamá se exacto, bien, preocupaba. Decía, su hija tiene fonética, gramática, historia. Entonces cuando hacía estas preguntas la gente se descolocaba. Porque claro, ella nos oía a las que estudiábamos todas juntas y bueno, claro, decíamos nuestras materias. Entonces un profesorado es una cosa y ahí de a poquito iban haciendo la diferencia, ¿no? sí, Pero sí, claro. todavía hoy pasa. Todavía Sí, hoy. sí, crear conciencia, sí, aún hoy pasa, o que te decían, profesora de inglés, sí, pero de facultad, ¿qué vas a hacer? No, bueno, también eso. Yo hice, en Otra, el 2017 hice un plenario para FAPI sí, que tenía que ver con el professional development y con how teachers become researchers, ¿no? Cómo pasar de ser una sí, profe a ser un investigador. investigador, Bueno, y un poco con mucho humor empecé diciendo que yo cuando estudiaba, bueno, ¿vos qué estudiás? Bueno, yo estudio arquitectura, yo estudio medicina, yo estudio contador público y yo soy profesora de inglés. Y además, ¿qué estudiás? claro, Porque era así. como diciendo eso, Todos mis eso, amigos iban a la facultad y bueno, yo iba al profesorado y era como, y además de eso, ¿qué? Pero bueno, claro, tal pasaron cual, muchos años. pasaron mucho. Y después del saque, claro, ¿qué ha venido? Después, ¿dónde has focalizado? Contanos tu camino. Después, bueno, estudié, bueno, tuve un instituto de inglés mucho tiempo con Claudia Ferradas, así que me dediqué mucho al trabajo a crear nuestro propio instituto. Sí, ayudé, Eh, perdón, cuando hacíamos la cadena, ayudé en búsquedas laborales, sí.
Claro, porque hacíamos muchos seminarios y a veces también buscábamos personal con tu cadena de oración. Eh, y bueno, trabajé muchos años y cuando estábamos, hicimos muchos viajes y mucha participación en congresos, fuimos a muchos TESOLs en Estados Unidos, bueno, la capacitación la hacíamos así, de esa manera, ¿no? Y cuando después conocimos, me gané una beca del British Council y me fui un mes a hacer un curso, digamos, de 15 días, de un mes, Downing College sobre lingüística, que era un poco, yo todavía estaba un poco viendo para qué lado iba a ir, ¿no? Me gustaba, bueno, el trabajo que hacía, pero mi especialización todavía la tenía un poco sin definir, yo tenía 30 y pico de años ahí. Y bueno, después en un curso en Cambridge conocí a Dave Allen, que estaba empezando su nuevo emprendimiento, que era NILE, en ese momento, Norwich English for Language Education. Norwich. Norwich Institute, ay, perdón, me agarró. NILE, Norwich Institute for Language Education, era el año 95. Él empezaba eso, yo estaba estudiando allá y bueno... Como el río Nilo. Como el río Nilo, sí. Nile. Surgió la posibilidad de ser representantes en la Argentina, de NILE, entonces llevamos mucha gente a estudiar allá y nosotras también estudiamos nuestra maestría, que a los pocos años se hizo un acuerdo entre NILE y la Universidad de East Anglia, que es la universidad situada en Norwich, y ahí estudiamos, hice mi maestría en educación, Education and Professional Development. Unos visionarios, porque recién ya era a semidistancia. Entonces se podía cursar un año, me acuerdo que era enero siempre, fuimos a hacer un año, el core module de un año, después entregaban papers y al año siguiente hice un módulo sobre assessment y ya el tercer y el cuarto módulo, que era la tesis, ya se podía hacer a distancia, pero la distancia no era Zoom, no había Zoom, sino que era mail, ahí esperando que te contestara tu supervisor, a ver si... Sí. Bueno, y ahí fui encontrando mi camino y hice mi tesis sobre bilingüismo, que fue el tema al que me fui dedicando desde entonces. El desarrollo de la competencia comunicativa en niñitos. Así que, y eso, bueno, en el 2001 fue la ceremonia de graduación. Y a través de esa relación con NILE y con la Universidad de East Anglia y después sucesivamente con otras universidades, fue que, bueno, como el costado más pintoresco, si querés, de mi profesión, porque a través de ellos fui a China, estuve trabajando en China, haciendo capacitación docente, estuve trabajando en Perú, y después, lo más reciente, en Túnez. Así que me permitió, conocer muchísima gente. También dimos clases allá en la universidad, en cursos de capacitación docente, y cursos de maestría y módulos de la maestría también, con gente de todo el mundo, con alumnos de todo el mundo, realmente. Eso es tal vez la parte más rica de todo esto. Sí, que algo tan importante, y ahora la tecnología tan criticada, no sin motivos, en algunos aspectos, pero esa cara positiva que facilita el contacto con tanta gente, de tantos lugares. Y bueno, sí. un tema porque el ser una persona bilingüe, qué difícil que es de definir, porque uno dice, si no, una persona que habla perfectamente, si uno le pregunta a la gente por la calle, va a decir, alguien que hable perfectamente 2 idiomas. Y yo repreguntaría diciendo, Es que es esa la definición. Claro. Pero venimos del estructuralismo que nos decía que había que hablar como los nativos, sí, como los nativos de la lengua, pero bueno, después venía
problema de decidir qué nativo, de qué lengua, ¿no? Porque Sí, si quiero ser como un escocés, como un americano, como un australiano, depende de qué lugar, ¿no? De cada... elegir un estándar para apuntar, Exacto, y total. aparte tener en cuenta todas las variables que influyen en el habla, ¿no? O sea, ¿a quién tomo como native speaker? Al educado, al que fue a la universidad, al que no fue a la universidad, al joven de 18 años que Sí, hablan lo que hablan ellos en claro. cualquier parte del mundo. Hablantes, bueno, regionales, ¿no? Todos los regionalismos entran o no entran. Entonces, bueno, como esa era una categoría muy difícil Sí, de ponerle un nombre, digamos, sí, sí, de es que etiquetar. Esa es la palabra que estás claro, buscando, de etiquetar, sí, sí. etiquetar. Entonces, bueno, las últimas investigaciones y todos los últimos estudios hablan de, bueno, un bilingüe funcional, ¿no? Una persona que puede utilizar dos idiomas o dos dialectos, ¿no? Porque eso también entra Sí, en la definición, sí, eh, en distintas áreas de su vida de manera exitosa, digamos. ¿No? Nadie claro. no se tiene en cuenta ni si pronuncia bien o si conjuga bien, sino que, bueno, Ajá, que es otro tiene tema la polémico también. competencia de expresarse en ese idioma exitosamente, ¿no? Ujú. Sí, Sí. sí, porque ahí yo aplica, por ejemplo, yo con respecto a inglés y con respecto a francés, lo que siempre me habían dicho que la explicación técnica, que con respecto a esos idiomas, que ninguno de los dos hablo mal, yo diría bastante bien ambos, soy profesor de uno y traductor de otro, pero que sería con respecto a esos idiomas sería biglota, no bilingüe, porque adquirí el segundo idioma cuando el primero estaba instalado. Esa es la definición tradicional. Ahora eso, Sí, pero contar eso, ya, ya no. Mira qué interesante. Eso, no, ya, o sea, eso ya fue, como dicen los chicos. en cierta forma sí, porque bueno, se centraliza mucho en la función, ¿no? Entonces, lo que es el multilingüismo, hay experiencias de enseñanza de lenguas eh, en paralelo, digamos, bueno, es fascinante, todo el mundo del multilingüismo es fascinante. Hay ejemplos de escuelas, por ejemplo, en los Países Vascos, que los Sí. chicos aprenden 3 idiomas a la vez. Ujú. Pero bueno, aprenden inglés porque es una cuestión global, digamos, de la Sí, necesidad de aprender inglés, pero bueno, también está el español dentro sí, de lo dentro de España y el vasco, que es el idioma regional. Entonces, se utilizan los 3 idiomas. Se utiliza mucho, por ejemplo, el uso lo que se llama el paisaje lingüístico, ¿no? El linguistic landscape, son esos países que están con señalización, por ejemplo, en 2 idiomas. Visualmente hay mucho que podemos usar también cuando enseñamos un idioma, ¿no? claro que Entonces, sí. esta gente, bueno, esos chicos crecen con 3 idiomas a la vez. Mira, Eh, y ahora que no decís, ya no se habla de perfección. Después sí, si querés, los catalogás utilizando el marco común de referencia de las lenguas, ¿no? Bueno, mi inglés es B1 y mi francés es B2. Y tengo A2 en portugués, porque bueno, después está claro, toda la parte de las certificaciones que son necesarias sí, para los trabajos y para los estudios, etcétera, donde uno puede ir categorizando qué nivel de cada idioma tiene. Eh, También teniendo en cuenta que uno puede ser muy bueno leyendo o hablando y no tanto escribiendo, ¿no? O los benditos o listenings. claro, los benditos listenings, que como dicen que Jorge Asís, el escritor, decía que su abuelo era analfabeto bilingüe, porque hablaba pero no leía ni escribía ni en árabe ni en castellano. Bueno, pero hablaba Pero y hablaban entendía, o los sea, no dos, completaba, claro, está muy así, buena. No completaba las 4 habilidades, pero bueno, es un poco fuerte, ¿no? Decirlo así, pero claro, decía eh, esa cosa, no, no me sale
mordaz, tajante que tiene él de sí. expresarse. Sí, por ¿no? supuesto. Y también después están hablando de la inmigración en Argentina, que hemos tenido tantos casos, que nos rodean tantos casos. Después está el bilingüe pasivo, ¿no? O la persona que mi mamá entiende de su familia italiana, pero nunca lo habló, pero comprendía. Mira. Entonces, toda la parte hay muchas, si vos preguntás, hay muchos casos de gente que entiende un idioma. Las receptive skills, claro. Receptive skills y totalmente. No responde. Así que mira los grados de bilingüismo que hay. Así claro, que sí. Mira, claro, como para que no justifique especializarse en la cuestión, sobre todo hoy, épocas de lengua franca que se habla tanto sobre todo en gramática y fonética, que están sentados en el banquillo de los acusados, de alguna manera, que están o son los focos del cuestionamiento. ¿Por qué la perfección que en su momento hemos tenido que cultivar nosotros? En realidad, la fonética y la, dijiste recién, gramática. Y la gramática. Bueno, sobre todo la fonética, sí, no hay que dejar de lado que uno tiene que ser intelligible, ¿no? That's right. Porque si yo hablo y no me entienden, no me va a servir, digamos. Esto para cualquier idioma, ¿no? Ahí está. Me acuerdo una vez tomando exámenes de Cambridge hace muchos años con Alicia Balcells, una persona de la cual aprendí tanto en mis primeros años de examiner. Estábamos las dos sentadas y un chico dice, my father is a lawyer. Bueno. Lawyer, imagino. Claro, he's a lawyer, and he's a lawyer, y lo repitió todo el examen, y hasta que, claro, ahí no podés intervenir ni preguntar ni nada, o sea, la Cambridge Smile, y después nos agarró un ataque de risa porque dice, era lawyer, ¿no? Claro. Pero bueno, imagínate, no se entiende, o sea, si vos... Entonces, a eso apunta una buena fonología, una buena pronunciación, claro. ¿No es cierto? Sí. Hacer a que no se entiendan. Claro, y elige, claro. Y ahí, cuando entrevistamos a Chris Coons, nos decía que un tema clave que nosotros hemos tal vez rechazado en nuestra formación, la aspiration, por decir, claro. que un hijo de él, que es uno de sus hijos, que es bilingual, hablando de bilingüismo, que con American English y español rioplatense son sus idiomas. Pero que había oído, le salía el nombre Pablo. Pablo. Y ahí hace la fully aspirated. Y entonces ahí justo nos insistían tanto, te acabas poniendo el papelito, porque bueno, es un tema crucial para la intelligibility. Ahí digamos que eso es lo que uno busca, ¿no? Cuando uno enseña, cuando uno elige materiales, ¿no? También. Así es. Así que, bien, mira todo lo que hay para decir, qué poco tiempo que hay. Así que pero que ya casi el tiempo me ha pasado volando de cómo he disfrutado esta conversación. Así que bueno, te dejo un minuto para contestar la pregunta que no te hice. Que te hubiera gustado decir que no tuviste oportunidad porque no te lo pregunté. No. Hablando de estos temas, la reflexión y que siempre hago con mis alumnas en el profesorado, es esto de que el profesor de inglés no tiene límites, digamos. Las posibilidades de trabajo son millones. Entonces, hubo un seminario de APIVA hace muchos años que se llamó Career Paths, right? Que eran fue excelente, que fue todas las posibilidades que tiene un profesor de inglés. Y ahora con la tecnología, bueno, ni te digo, ¿no? De enseñar, como estoy ahora, enseñando a alumnas y alumnos de Túnez, a veces levantándome a las 5 de la mañana porque ellos empiezan a las 9. Mira. Y manejando esos horarios raros.
Y sí, y que el profesorado de inglés te permite tantas cosas, ser examinador internacional, Sí, tener sí, primario, secundario, eh, sí, trabajar con sí. adultos, no sé, Sí, no lástima tiene... sí que, claro, ¿no? Que todas, disculpa que te diga que todo No, este abanico que se abre, ahí justo empiece a pasar cuando nosotros ya estemos a tan poco de agregar un 6 a la izquierda en nuestra edad, ¿eh? no, pero no te preocupes que todo sigue. Todo, claro, por el momento sí, que hay Oviedo y Renart para rato, ¿eh? Así No, y que, que la preparación de los profesores en Argentina es muy buena. Eso ajá, hay eso nos dicen. Así que que eso bueno, es así y las que pudimos viajar y las que pudimos trabajar con gente de otras nacionalidades y todo, realmente la preparación es muy buena. Así que hay que tenerse confianza y darle para adelante. bueno, Laura, tres, te agradezco por tres razones, tres cosas que te Ah, agradezco. La primera es muchas gracias por ser parte de mi historia. bueno. En segundo lugar, gracias por haber elegido esta profesión que hoy compartimos y en la que haces Ah, sí, tantas sí. contribuciones. Y en tercer lugar, gracias por haber dedicado tu tiempo a este humilde proyecto que busca conectar a todos los profesores, como siempre he intentado hacer de todas las facetas desde la cadena para ahora conectar a los profesores. También Es gracias por verdad. haber, habernos dado un espacio de tu tiempo. Por favor, un placer. Un Y placer. Sigamos prometenos con que la va difusión. por la difusión y prometenos que vas a volver. Sí, claro. Sí, sí. Cuando Así vos que lo dispongas. Así que delante de testigos nos ha prometido nuestra querida Laura Renard que esto no termina acá. Por Esto, favor. muy bien. Muchas Eh, gracias. a vos y hasta cualquier momento. A ver, vamos a ver ahora este momento más crítico para mí. Ahora, hoy me salió bien. Ah, Hoy, qué hoy, bueno. hoy me salió bien. Bueno, siempre quedo sin palabras para la despedida. Estoy Ah, segurísimo de que has disfrutado de las sí, una contribuciones de hermosa la... charla. Bien, muy bien. Te agradecemos, Laura. Bien, la tenemos del otro lado, ¿ves? Siempre sigue con ganas de charlar con nosotros y esto está muy bien. Bueno, si te ha gustado nuestra charla con Laura, siempre quedas invitado a poner tu like, poner tu comentario, difundir y todas esas cosas. Bueno, no queda más que agradecer tu compañía y hasta muy pronto.